los costos en los mercados. A ver, vamos a conversar sobre esos temas con Rafael Belaúnde Llosa, ha sido ministro de Energía y Minas y hoy es precandidato presidencial de Libertad Popular. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, estábamos recordando también al inicio del programa que ayer, en medio del debate que se daba en el Congreso de la República, teníamos a parlamentarios de Perú Libre, del Bloque Magisterial, de Juntos por el Perú y otros de izquierdas, insistiendo para que el predictamen de la criticada ley MAPE, de la que vamos a hablar también, salga porque salga, ¿no? Y se hacían comentarios de ya hay que sacarlo porque hay gente que está en la calle, que están protestando. Había muchos ánimos por apurar la sesión. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, hay el músculo de las economías, el músculo económico, el músculo financiero de las economías ilegales, que se representa en el lobby que tienen en el Parlamento. Hay representantes directos de las economías ilegales y lo que estamos viendo en las calles. Es decir, hay mucho dinero detrás de la minería ilegal, sobre todo con el oro a $3.300 la onza. Y esto, ellos tienen un respaldo económico que pueden, si es que el Estado claudica en su obligación de imponer el libre tránsito, como es un derecho constitucional, bueno, acá puede derivar una situación muy seria. Nadie discute el derecho a la protesta, ¿no? Uno, si no está contento, puede hacer una marcha, puede ir a protestar a las instituciones, pero el Estado no puede claudicar en garantizar el libre tránsito por todo el territorio nacional. Y como te digo, acá hay un respaldo económico de dinero oscuro, de dinero que se mueve debajo de la mesa, ¿no? Entonces, si el Estado no se pone los pantalones, acá esta situación se puede deteriorar severamente. Y todo esto, el gran responsable de esto es el Congreso por haber renovado una y otra vez el reinfo. Porque con el gobierno, ¿no? Al prorrogar incesantemente el reinfo, no se ataca el tema de fondo, que es generar una ley que tenga como objetivo formalizar a los que no están formalizados. Es decir, un país minero como el Perú, ¿no? Milenariamente minero, tiene que tener espacio evidentemente para la gran minería, para la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Eso no está en duda, pero tiene que estar sobre la mesa. Tiene que haber trazabilidad del origen del mineral, del origen de los explosivos, claro, de dónde se ha procesado el mineral, a dónde se ha comercializado. Porque si no ocurre lo que ocurre ahora, que más de la mitad del oro que se exporta es de origen ilegal, más de 10.000 millones de dólares que se generan, nadie sabe cómo, que no tributan. Resulta que ahora Bolivia es un gran exportador de oro. Y esto también tiene que ser un llamado a la comunidad internacional para que no estén, para que no hagan las veces de reducidores de oro de origen ilegal del Perú. Ahora, lo que esos mineros están buscando y quieren del Congreso de la República es que se apruebe esta ley que, entre otras cosas, exige a los concesionarios formales que contraten a los mineros que han ingresado a la concesión y que la están trabajando. Han traído sobre la mesa esa histórica frase de la tierra es de quien la trabaja. Pero eso son casos minoritarios en el fondo. Por ejemplo, el 33% de los reinfos están en terrenos que no tienen titular, no tienen un tercero, concesión. Una concesión que no tiene, sin concesión, mejor dicho. Y aún así tampoco se han podido formalizar, porque efectivamente la tramitología es muy compleja. Ahí es donde hay que trabajar. Si hay un operador en la concesión de un tercero, tiene que ponerse de acuerdo con el titular. Ahora, entiendo el caso de concesiones que tienen 20 años y no se ha invertido un dólar. Bueno, ahí la normativa tiene que incentivar a que el titular de la concesión o invierta o negocie con el que lo ocupa. Pero eso les da autoridad a que puedan invadir y trabajarla y explotarla. Primero no se puede atentar contra los derechos de propiedad, eso para empezar. Y después tiene que haber acuerdo entre el titular del derecho, es decir, una empresa que opera
y recibe una invasión, el Estado no le puede decir a la víctima que se ponga de acuerdo con el invasor. Eso no puede ocurrir. Si yo tengo una concesión y te doy una parte a ti para que la trabajes, haremos un contrato. Y trabajarás. Y ocurre en muchas partes eso. Pero muchos de ellos no tienen pues ese contrato, no son formales, están en el margen de la ilegalidad. Mira, vamos a escuchar al señor Máximo Franco Becar, presidente de la Confemín, que ha ofrecido una entrevista donde da varias explicaciones increíbles respecto a este tema. Y lo primero que dice es que ellos no son invasores. Vamos a escucharlo. No somos invasores. Ah, ¿no son invasores? No somos invasores. ¿Por qué no son invasores? Porque nosotros siempre hemos estado trabajando ahí con el consentimiento del titular minero. Siempre ellos nos han llevado a trabajar ahí. Si hay consentimiento, hay contrato. Si no hay consentimiento, son invasores. No, no es así. En esa concesión donde yo trabajaba con el consentimiento del concesionario, me dio un derecho sobre otro derecho. O sea, me dio a mí un derecho en el reino que yo podía comercializar, podía explotar, podía hacer todo. O sea, como sin contrato. Sin contrato. Me dio esa autorización. ¿Quién le dio? El gobierno. ¿No le dio esa autorización? Sí, me dio. Establecieron un régimen temporal en tanto usted le conseguía el contrato al dueño. Pero no hay ese contrato. Ya pues, entonces ya no hay reinfo, pues. No. Era la idea de que usted, en un año, en dos, se ponía de acuerdo con el concesionario. Pero no se puede poner de acuerdo. Ya pues, entonces usted lo quiere obligar a ponerse de acuerdo por una ley. Pero es el Estado que me quiere formalizar en un terreno que no es mío, pues. Claro, es que había un proceso de formalización que trataba de ser el reinfo, que era una ley excepcional para que ellos pudieran caminar hacia la formalidad, pero pasan años, y lo que hizo el gobierno es, a ver, hemos notado que aquí, por lo menos en los últimos años, más de 50.000 de ustedes no han hecho absolutamente nada para ir hacia la formalidad. Se han formalizado de los cerca de 90.000 reinfos el 2.4%, ¿no? O sea, es un fracaso. Es un fracaso. El Estado ha contribuido a esto porque al que ha invadido una concesión de un privado le ha entregado un reinfo. O sea, le ha dado legitimidad para que pueda comercializar, para que pueda operar. Entonces yo creo que hay tres escenarios, ¿no? Uno es el minero artesanal que está en un terreno que no tiene concesión. Bueno, ahí, y que no logra concesionarse por la infinidad de barreras burocráticas que existen en el Perú. Esa es una legislación que se tiene que hacer, habilitar un camino para que el minero informal sea formal. El artesanal, ¿no? Aquel que, digamos... Que puede ser pequeño, puede ser artesanal, pero es informal porque estando en un área que no tiene concesión de un privado, no puede cumplir con la normativa vigente. Y porque en muchos casos ¿no? quieren hacerlo, quieren hacerlo. Pero el procedimiento es muy engorroso. Después está el caso de los mineros que están en un terreno que sí tiene un concesionario privado, pero que no está en explotación. Bueno, ahí el Estado tiene el trabajo de buscar un entendimiento entre el titular de la concesión, pero que no esté explorando, y el informal que está en un área muy pequeña, porque las concesiones en el Perú son de mínimo 100 hectáreas, que también es una locura para minería artesanal. Pero el Estado tiene que servir de mediador para tratar de encontrar un acuerdo. Y si el titular no quiere, pues no quiere. No se puede vulnerar un derecho de propiedad. Y después está el caso más severo, que son las invasiones donde hay una mina operando, como ocurre en Patás. Claro, con la Poderosa. Interceptan las galerías y entran con fusiles de asalto a asesinar a las personas y a robarse el mineral. Que en algunos casos, como en la minera Poderosa, por ejemplo, hay esos contratos, ¿no? Se les cede espacios a mineros artesanales, pero pasa lo que tú dices. Ingresan los ilegales con explosivos, matan gente. Y en tanto predomina la ilegalidad, viene la criminalidad. Claro. Y ahora están mezcladas organizaciones criminales, el Tren de Aragua. Y todos los delitos conexos. El reinfo ha incentivado el peor de los resultados posibles. Nadie se ha formalizado y ha proliferado las economías criminales y las economías ilegales. Pero por lo que tú decías también, ¿no? La trazabilidad del oro. Sales con el camión y te amparas en tu papelito del reinfo y nadie fiscaliza y hace absolutamente nada. Estás blindado contra una denuncia por minería ilegal. Y quieren seguir blindados. Es un limbo en la impunidad. Porque además es el incentivo de no formalizarte. Porque además esta ley MAPE los exonera de cualquier responsabilidad penal. Lo que hace es crear un nuevo reinfo, ¿no? Un nuevo registro para estas personas. Convertir en ley permanente el reinfo. Eso es lo que han tratado de hacer, ¿no? No, pero claro, lo que quieren hacer ahora es perpetuar ese reinfo bajo otro nombre, pero en la realidad es lo mismo, y que a esas personas que están camino a la formalidad, si cometen algún delito, simplemente quedan exonerados. ¿Qué es eso? Bueno, ese vicio existe en el reinfo y eso es lo que han querido trasladarlo y convertirlo en ley perpetua, ¿no? Claro. Entonces usas explosivos, cometes delitos y no pasa nada. Acá
este gobierno tan inútil, inepto y timorato va a tener que tomar una decisión que, bueno, para eso uno gobierna, para ajustarse el pantalón y tomar las decisiones difíciles. Dudo que el gobierno esté a la altura, pero habrá que ver. Vamos a ahondar en eso también, pero quiero escuchar otro extracto de la entrevista del señor Máximo Franco Becker, donde en alguna parte defiende a los mineros que han sido excluidos y dice él que si no son reincorporados como están pidiendo, van a terminar siendo víctimas de la delincuencia, se van a convertir en sicarios. Escúchelo. Rectificar tiene que derogarse. Ah, derogarse. Así es. ¿Y esos 50.000 tienen que volver a entrar? Sí, tienen que volver a entrar. Esas 50.000, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Van a ir a ser delincuentes, van a ir a ser sicarios, ¿qué será? ¿No? Y de acá, el 31 de diciembre, muchos de nosotros también vamos a ir, y seguramente a mí también me van a volver ilegal. Ya veremos, pero no. O sea, esa es la amenaza, ¿no? Si no haces todo lo que te estoy pidiendo, si no cedes a mis presiones, me voy a volver un delincuente, por si acaso. O sea, ¿así tiene que actuar el gobierno? ¿Así tiene que responder? Bueno, lo que están diciendo es si no me dan lo que... Es una extorsión, en buena cuenta, ¿no? Si no me dan lo que quiero, delinco. ¿No? Sí. Lo que tiene, nuevamente, hay que darle un camino a la formalización a los mineros artesanales y pequeños mineros que quieren hacer minería formal y legal. Yo creo que eso está fuera de toda duda. Pero hay que actuar con mucha energía para quienes han invadido operaciones mineras que están en marcha. Ya. Yo creo que en Patás el Estado ha claudicado. Es como una zona liberada por el crimen, como en la época del Sendero Luminoso, con áreas liberadas. Y eso es Patás. Hay zonas en México donde el narcotráfico Puerto Maldonado, ha tomado... Amazonas, o sea, estamos hablando de muchas zonas. Y esto, claro, del país. en la zona del Cenepa, la frontera con el Ecuador. Ya, pero... Esto se va a ir deteriorando porque es muchísimo dinero. El oro, a $3.300 la onza, pues es una locura nunca antes vista. Claro, la minería ilegal mueve 7.000 millones de dólares. Sí, o 10.000. Sí, porque mucho dinero, ¿no? Primero hay una discrepancia entre lo que reportan las minas y lo que reportan las procesadoras. Y ahí esa diferencia, ¿no? Y después está el oro que se procesa muy artesanalmente a punta de mercurio y eso sale por Bolivia, de Madre de Dios hacia Bolivia. Pero decías tú, por ejemplo, escuchando las palabras del señor Franco Becker, que está prácticamente extorsionando al gobierno diciéndoles, a ver, si usted, ¿no? Chantajeándolos, pero y hoy el gobierno dice, los invitamos al diálogo, ¿no? Conversemos, dialoguemos. Bueno, con sí, esas personas creo que el ministro, yo he sido muy crítico en general, pero ha tenido unas palabras sensatas en el sentido, bueno, hay 3 puntos primero que son fundamentales. Hay que tener trazabilidad, el origen, dónde se ha procesado y cómo se ha comercializado, ¿no? Después hay que tener lo mismo en el caso de los explosivos, porque muchos de los explosivos que se usan en el sicariato y en la extorsión tienen el origen en la minería ilegal. Hay todo un mercado secundario de tráfico de explosivos. Entonces, esto está erosionando los fundamentos, pues, de la sociedad peruana, ¿no? Y el poder de corrupción. Uno ve, por ejemplo, el registro formal de la policía de cuántos volquetes salen de Patás y lo compara con el registro que tiene la mina y la diferencia es 2-1. Entonces, esto está contaminando, está pudriendo a la sociedad, primero en las localidades donde esto es más apremiante, pero esto va a ir percolando, ya vemos que tienen mucha fuerza en el Congreso, tienen mucha fuerza en partes del Ejecutivo, y esto va a ir decayendo hasta que no se tome el toro por las astas, que es hacer ley, una ley razonable que abra un camino a la formalización a quienes quieran hacerlo, porque el hecho que el 33% de los reinfos estén en zonas libres y no se hayan formalizado, esto da 2 alternativas, o la ley te impide formalizarte o la gente no quiere formalizarte. Ya, pero podemos trabajar en eso. Si hay impedimentos legales y barreras burocráticas para que aquellos mineros artesanales que se quieren formalizar no han encontrado el camino para hacerlo, bien, trabajemos en ello. Y quienes están en lo que ellos llaman concesiones ociosas, bueno, hay que buscar mecanismos, hay que reducir las cuadrículas, hay que trabajar en el precio de los derechos de vigencia. Pero de ahí a pedir exoneraciones penales, de ahí que trabajar sin ningún tipo de fiscalización ambiental. Y las invasiones, operaciones mineras en marcha, pues eso es inaceptable.
Eso es inaceptable. Por eso quiero entender qué hay detrás de estos congresistas y los vamos a escuchar, porque ayer en el debate, Guido Bellido, por ejemplo, proponía que se reinserte a los mineros que han sido excluidos. Alex Flores decía, ya hay que aprobar eso para no afectar la tranquilidad de las personas. Y el congresista Roberto Sánchez decía, aquí está mi proyecto de ley, ampliemos el reinfo hasta finales del 2026. Permíteme, antes de escuchar tu opinión, vamos a escuchar lo que opinan los parlamentarios. Y lo que va a corresponder es insistir para que esto sea considerado ya en el orden del día de una sesión extraordinaria, porque no queremos luego estar lamentando, ¿no es cierto?, que ocurran cosas que no pueden pasar respecto a la seguridad pública, la propia vida de los manifestantes y el bien público, evidentemente. Pero de un día a otro no se puede echar de manera insensata más de 50.000 familias o titulares del reinfo simplemente como ilegales y proscritos. Lamentablemente han llegado a este nivel de bloquear carreteras porque hay una indolencia y falta de solución de parte del gobierno. Aquí lo que hay que hacer, ¿no?, es más o menos haciendo un parangón con lo que ocurrió con Velasco en su tiempo, ¿no?, la tierra para quien trabaja. No va a poder formalizarse porque el empresario titular de la concesión le pone condiciones. Donde están trabajando estos pequeños mineros, ¿no?, por necesidad, y hay una concesión ociosa, ¿no?, entonces hay que darle al pequeño minero. Ese es el respaldo político que tienen esos mineros, y no pequeños mineros necesariamente. ¿Tendrá el gobierno la fortaleza necesaria para hacerle frente a esa situación? Permíteme unos minutos, tengo que hacer una rápida pausa y volvemos inmediato en 2025. Bien, seguimos conversando con Rafael Belaúnde Llosa sobre esa situación de los mineros artesanales, informales, ilegales, vamos a agruparlos a todos, que están paralizando el país. Y dejaba yo la pregunta antes de la pausa respecto a si le crees al gobierno cuando dicen que se van a mantener firmes en la exclusión de estos 50.000 mineros del reinfo, si tendrán la fortaleza para sostener eso. No creo. Yo creo que el gobierno va a ceder, creo que va a cometer un nuevo error. Ahora, escuchando a los congresistas, si los congresistas, así con esa virulencia con la que defienden la minería ilegal, defendiesen la minería formal que se fiscaliza y que tributa, el Perú sería hoy el principal productor de cobre, seríamos seguramente el segundo o tercer productor de oro, estaríamos recibiendo cientos de miles de millones de soles adicionales en renta minera, ¿no? Lo que es increíble es el doble estándar, ¿no? La minería que genera criminalidad, que no tributa, que contamina impunemente, esa la promueven y la protegen. Y la minería que sí es fiscalizada, que sí tributa, que está sujeta a altos estándares ambientales, a esa minería la atacan inclementemente. Y que incluso le piden licencia social y que tiene que aportar a las evidente doble estándar y todo, y está muy bien. Y esto tiene dos motivaciones. Una electoral, son unos mercachifles pues de la política, y otra, yo no tengo dudas, económica. Hay mucho dinero que está en juego. De acuerdo. Y una minería, además, sumando lo que decías, que contamina, y que ahora, de aprobarse esa ley, contaminaría aún más, ya bajo el amparo de la legalidad, ríos, cauces. Vamos a escuchar, si me permites, un extracto más de la entrevista a Máximo Franco Beca, representante de la Confemín, hablando sobre este punto. Es que quieren explotar en ríos, en todos los cuerpos de agua. Eso también es otra mentira. ¿No? ¿Es mentira? Es artesanal. Por eso, pues... Artesanal. No se puede usar en ríos, porque echan mercurio, lamentablemente. ¿No ¿Usted conoce el mercurio? Sí, lo echan al río. Es sanísimo el mercurio. No. Esa es mentira. Mentira, ya. ¿Para qué se usa el mercurio? Para el oro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A qué? Para que haga así en la bandejita, ¿no? No es así. No es así. Si el mercurio fuera un anzuelo, lo echo al río y después lo jalo el mercurio y me lo llevo al oro. No es así, pues. No, pues. Ya, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué los ríos están contaminados con mercurio en toda la selva peruana? Esa es una versión totalmente mentira. Habrá contaminación, pero no es como usted está hablando. En todo el mundo se hace minería. En todo el mundo se hace minería en los ríos. En Canadá, en todas partes, en Brasil, en Colombia, hacen minería. Sí. ¿Y por qué acá no se puede hacer? En todas partes, dice, hacen minería en los ríos. A ver, ¿cómo es eso? No, se puede hacer minería por gravimetría y no usar mercurio, pero lo que tiene que estar prohibido es el uso de mercurio
que es una forma que facilita el procesamiento, porque uno muele el material y a ese material le echas el mercurio y eso se forma una amalgama. El oro con el mercurio se pegan y después eso lo pones con una malla metálica, lo sopleteas, el mercurio se evapora, te queda una pepa de oro y el mercurio se evapora, pero se condensa rápidamente y se precipita y cae al río. Entonces el uso del mercurio tiene que estar prohibido. Y la única forma de que eso se controle es que el Estado tenga control o supervisión en las plantas donde se procesa el mineral proveniente de la minería artesanal aluvial, claro, para garantizar que sea a través de un circuito con lixiviación, con cualquier método de un circuito cerrado que no esté en contacto con el medio ambiente. Exacto. El uso del mercurio es peligrosísimo, aparte de ser muy poco eficiente, es decir, la recuperación es muy baja. Pero además, pero acá Incluso los artesanales estarían mejor si hubiese promovido por el Estado plantas certificadas donde ellos pudiesen procesar. Seguro, ¿no? seguro, pero acá el Congreso les está diciendo, vayan a los ríos, utilicen mercurio, no pasa nada. Empezar a formalizar, obviamente los que están en zonas intangibles pues nunca se van a formalizar, pero tienes que habilitar zonas donde se pueda hacer minería artesanal aluvial, como efectivamente ocurre en el Yukón, en varias partes del mundo hay buenos ejemplos que se tienen que traer al Perú y poner sobre la mesa. Es que ese es el punto, ¿no? El señor Becker nos cuenta solo una parte de la historia, ¿no? De, hay minería en ríos, pero ¿cómo se está utilizando? Efectivamente, ¿qué prácticas ambientales se permiten en otros países? La informalidad y la ilegalidad que viene con ella es la que promueve la prostitución, la trata de personas, el contrabando y la explosión de la criminalidad y las economías ilegales. Fíjate, hoy el ministro Malaver en conferencia de prensa, lo vamos a escuchar, planteaba la siguiente pregunta. ¿Quién financia a estos mineros? Porque decía, a ver, llevan varios días, ¿no? Bloqueando las vías, llevan varios días en la avenida Abancay, hoy han estado concentrados en el Parque Universitario, pero ¿quién los financia? Vamos a escucharlo. Son 8 días o más que han estado ubicados frente al Congreso, en la vía pública, y bloqueando el libre tránsito de muchos usuarios de la vía. Hablan de mineros que le estaríamos quitando nosotros el derecho al trabajo. Hablan de cierto tipo de marchas y sacrificios. ¿Quiénes están detrás de estas marchas? ¿Cuánto es el costo que significa que más de 2.000 personas estén en la ciudad de Lima? Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de equipamiento. Vean ustedes los cascos nuevos que tienen, las carpas que han utilizado y los servicios de disal que de repente ya quisieran tener en grandes eventos o conciertos que estaban colocados en la vía pública. ¿Quién financia esto? ¿Qué es lo que se persigue al final de todo ello? Interesante la propuesta, el planteamiento en todo caso que hace el ministro del Interior, ¿no? Todos con cascos muy nuevos, con carpas muy nuevas. Ayer también nos constaba el señor Ojeda, representante de la Cámara del Transporte Terrestre, que nos decía, también los vemos cruzar, por ejemplo, en las carreteras que están bloqueadas, con camionetas 4x4, con comida, con todo. Entonces él también hacía la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, es que hay mucho dinero. Muchos de estos mineros ilegales son mineros porque tienen toda una flota de volquetes y de equipos. Entonces se mueve mucho dinero. Y después está la gente que procesa este mineral haciéndose de la vista gorda o al amparo de un reinfo, que es una patente corso para procesar mineral sin poder rastrear el origen. O sea, hay mucho dinero para financiar. Y después está en la comercialización, en la exportación. Esto sale al final como oro boliviano o como oro ecuatoriano. Pero por eso, hay Entonces, dinero hay para mucho financiar dinero. eso. Y eso podría tener para largo. Yo creo que, claro, yo creo que esto puede durar indefinidamente porque es muchísimo dinero. Ya. Ahora, el Estado tiene la obligación legal de imponer el libre tránsito. Exacto. Es un derecho constitucional. Eso no quiere decir que los mineros que se sientan afectados pierdan su derecho a la protesta. Ellos pueden ir y seguir, hagan sus marchas, seguirán, pero lo que no se puede es bloquear las autopistas, las carreteras y tener a un país sometido por un grupo de personas que no quiere someterse a la legalidad. Ya, pero el gobierno tendría que responder, ¿no? Sí, pero el gobierno es inútil cuando no cómplice de lo que está pasando, porque ellos han incentivado esta situación a partir
de la sucesiva renovación y prórroga del Reinfo. Y esto ha ocurrido porque hay una bancada de facto que representa los intereses de la minería ilegal y de las economías ilegales en general en el Congreso. Ya, pero el único capaz, o que tiene la fuerza en tal caso, para devolver la transitabilidad en el país es el Estado, es el gobierno. Es el gobierno, claro, el Estado peruano es el que tiene, el gobierno tiene el monopolio Mira, ya de la violencia. cuántos días vamos, ¿no? Pero a ver, ¿cuántos días vamos? Y el ministro ha dicho, vamos a dialogar, vamos a conversar, ¿no? Haremos uso de la Constitución. El país no puede ser rehén de un grupo que tiene un interés económico específico y particular, ¿no? Y para eso es gobierno el gobierno. Si no quiere gobernar, bueno, que renuncien y que se vayan a su casa. Bueno, el gobierno tiene que tener manejo político y manejo social de esta situación. Y es un gobierno muy débil, muy torpe, y es corresponsable de la situación en la que estamos. Entonces, es muy difícil para ellos ahora, después de haber sido tan benevolentes, tan permisivos, ahora actuar ante esta situación. Ahora mostrar firmeza, ¿no? Por lo menos para la platea. Es muy difícil y hay un músculo económico enorme detrás El país está paralizando. de estos bloqueos, ¿no? Claro. Entonces, O sea, el tema es, claro, también hay que evitar una solución que se salde con la vida pues, de 50 personas, como ya tiene antecedente el gobierno de la señora Boluarte. Entonces, esto hay que manejarlo con inteligencia, con firmeza y dentro de la ley, sabiendo que hay derecho a la protesta, sí, pero también hay derecho al libre tránsito pero del Perú. ¿cuándo va a reaccionar el gobierno? Llevamos días con las vías paralizadas. Yo sé, la presidenta Bueno, el tiene su gobierno ya tarjeta va a cumplir. para comer y a ella seguramente eso no le preocupa. Pero ¿qué hacemos el resto? O sea, la comida va a comenzar a escasear si no llegan. El combustible ya está escaseando en el sur del país y la situación solo se va a agravar Solo nada se más va a si esto sigue agravar. así. Solo se va a agravar, ellos estarán pensando que sea por el lado del Congreso, que se haga algo. Claro. Ya tenemos 5 o 4 años de parálisis gubernamental, entonces esperar una solución por O sea, no parte esperamos nada de este gobierno. Yo creo solo la situación económica y la situación de la minería ilegal y de la proliferación de las economías ilegales solo va a ir para peor. Esa es la verdad de las cosas. Pero ¿qué esperamos entonces? ¿A julio del próximo año que se vaya este gobierno? Aguantar, yo veo muy espero que el gobierno, haciendo uso del marco constitucional de las prerrogativas legales que tiene, imponga el orden y desbloquee las vías públicas. Eso es un derecho consustancial en toda democracia, un derecho que asiste a todos los peruanos. O sea, no se puede permitir el bloqueo de carreteras, punto. Sí, pero ojo, que ayer el presidente de la CONFEMIN ha convocado a más mineros, ha convocado a ronderos, ha convocado a transportistas, porque les ha dicho, oye, a ver, nosotros los hemos apoyado en sus protestas, ahora apoyen. Si no hay libre tránsito, pues no hay país. Todos los peruanos tenemos derecho a circular por las carreteras del Perú. No sé si el gobierno, pero por lo menos creo que todos tenemos claro eso. El detalle es que está en pero manos hoy. tiene que enforzar la ley el Estado. Y el Estado se ejecuta o exista a partir del gobierno. Claro, pero Entonces todavía el gobierno ronda. tiene que ponerse las pilas, tiene que actuar sabiendo también que tiene una cuota alta de responsabilidad Ronda todavía el del fantasma desastre de las que protestas, estamos viviendo. ¿no? Lo que pasa es que se ha debido poner coto a esto del Reinfo hace muchos años. Muy bien. Y no estar incentivándolo. Gracias por habernos Gracias, acompañado esta gracias a noche. ti. Rafael Belaúnde Llosa estuvo con nosotros. Nos vamos a una